Dicen que, cuando comenzaron a excavar, encontraron algo que nunca debió salir a la luz. No era una reliquia común. No era un resto humano normal. Lo que apareció bajo la tierra desafiaba todo lo que creemos saber sobre nuestra propia especie. Según los registros, la supuesta esposa de Noé no medía como una mujer, sino como algo imposible. Su cuerpo, de proporciones descomunales, no encajaba en ninguna categoría conocida. Y su sarcófago, de casi 18 pies de largo, habría sido retirado en secreto y trasladado al Museo de Anatolia, en Ankara, lejos de cámaras, archivos públicos y preguntas incómodas. Allá arriba, donde el aire se vuelve delgado y cada respiración pesa, el monte Ararat se alza como un guardián silencioso del pasado. Su cima, forjada por fuego antiguo y hielo eterno, parece observar a la humanidad desde otra era. No es solo una montaña, es un testigo. Un símbolo cargado de secretos, mencionado en textos sagrados, susurrado en tradiciones prohibidas y evitado por quienes temen lo que podría revelar. Durante siglos, muchos creyeron que la verdad permanecería enterrada para siempre, oculta bajo capas de roca, nieve y silencio. Pero otros temían algo mucho más perturbador, que si esa verdad emergía, haría temblar los cimientos de todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Poco antes de morir, Ron Wyatt, un explorador que caminó donde otros retrocedieron, dejó entrever que su hallazgo más inquietante no era algo que el mundo estuviera listo para aceptar. No hablaba de arqueología. Hablaba de una revelación capaz de reescribir la historia humana y de obligarnos a mirar nuestro pasado con miedo. Si quieres conocer lo que sigue, suscríbete ahora a Gobi en la penumbra. La historia no ha terminado, apenas está comenzando. Según Wyatt, lo que permanecía oculto dentro de los restos del arca de Noé iba mucho más allá de madera antigua o fragmentos olvidados. Afirmaba que se trataba de pruebas tangibles de un mundo anterior al juicio divino. Un mundo que existió, prosperó, y luego fue borrado casi por completo. Un mundo preservado en silencio, esperando el momento preciso para ser redescubierto. Quienes lo conocieron aseguran que estaba convencido de que este hallazgo provocaría temor, no por lo que mostraba a nivel físico, sino por lo que implicaba espiritualmente, que la humanidad ya había sido juzgada una vez, y que podría volver a serlo. Y si has seguido las noticias recientes, seguramente has visto informes sobre nuevas investigaciones en Turquía que aseguran haber localizado el verdadero sitio donde descansó el arca de Noé. Para muchos, esto parece un descubrimiento reciente. Pero la verdad es que ese lugar fue identificado hace décadas. Lo que hoy se presenta como novedad no es más que un eco del trabajo que Ron Wyatt realizó por primera vez en el año 1979, cuando decidió seguir un rastro que otros ignoraron o prefirieron no ver. Para entender por qué las palabras de Ron Wyatt resonaron con tanta fuerza, es necesario retroceder hasta el origen de todo. A un mundo que las escrituras describen como brillante y avanzado, pero al mismo tiempo corrompido hasta la médula. Una civilización que había alcanzado alturas impensables, y que, precisamente por eso, estaba destinada a caer. En medio de ese escenario caótico surgía una figura solitaria, Noé. Un hombre íntegro en una era que había perdido toda noción de justicia. Mientras el resto del mundo avanzaba hacia su propia ruina, él recibió una orden que desafiaba toda lógica humana. Construir una nave gigantesca para enfrentar un cataclismo que nadie había visto jamás. Nunca había llovido. Nadie conocía el concepto de un diluvio global. Y aún así, debía prepararse para el fin de todo. El arca no fue concebida como un símbolo ni como una alegoría. Fue diseñada con una precisión casi científica. Las escrituras describen medidas exactas, niveles bien definidos y compartimentos internos pensados con una lógica funcional. No era una embarcación improvisada, sino una estructura creada con un propósito específico. Un refugio, un contenedor, una cápsula destinada a proteger la vida cuando el mundo colapsara. Cada proporción tenía sentido. Cada espacio cumplía una función. Nada estaba allí por casualidad. Y, sin embargo, surge una pregunta inquietante: si aquella misión fue real, ¿qué vestigios podrían haber quedado dentro del arca si ésta logró sobrevivir al diluvio? Cuando las aguas finalmente retrocedieron y la tierra comenzó a emerger de nuevo, el relato se vuelve inquietantemente silencioso. Se habla de un pacto, de un arco iris como promesa eterna, de un nuevo comienzo para la humanidad. Pero no se menciona el destino del arca. No se dice si fue desmantelada, abandonada o absorbida por la naturaleza. Ese vacío narrativo dejó una herida abierta en la historia. Durante siglos,
teólogos, exploradores y pensadores se preguntaron qué ocurrió realmente. Y fue precisamente ese silencio lo que, mucho tiempo después, conduciría a Ron Wyatt hasta las laderas del monte Ararat. Convencido de que la ausencia de respuestas significaba que la historia aún no había terminado, un suceso aparentemente ordinario cambió el curso de todo. A mediados del siglo XX, un piloto militar turco, durante una misión de reconocimiento, divisó algo inusual desde el aire. En la pendiente de una montaña apareció una formación gigantesca, con una silueta inquietantemente similar a la de un barco. Su longitud, aproximadamente 538 pies, coincidía de forma alarmante con las medidas descritas en los textos antiguos. No parecía una anomalía cualquiera. Su simetría era demasiado precisa. Demasiado intencional. La región era conocida como Durupinar, un lugar evitado por generaciones. Los habitantes locales afirmaban que el terreno se sentía extraño, como si vibrara bajo los pies. Algunos aseguraban que los animales se negaban a acercarse, como si percibieran algo invisible. Las autoridades declararon la zona protegida y restringieron cualquier excavación. Científicos visitaron el sitio, tomaron muestras, ofrecieron explicaciones rápidas y se marcharon. Para ellos, el caso estaba cerrado. Para Ron Wyatt, apenas comenzaba. Él no llegó como un simple curioso ni como un académico tradicional. Llegó impulsado por la convicción de que algo fundamental había sido pasado por alto. Durante años estudió la topografía, analizó la composición del suelo y midió cada ángulo de la formación. Cuanto más observaba, más evidente se volvía la simetría. Según relató después, llegó un punto en el que dejó de buscar respuestas con instrumentos. En su lugar, oró. No pidió pruebas. Pidió entendimiento. Pidió permiso. Meses más tarde, un terremoto sacudió la región. Cuando Wyatt regresó, descubrió que la montaña ya no era la misma. Grietas profundas habían aparecido donde antes no existían. La tierra se había abierto, como si algo oculto hubiera comenzado, lentamente, a revelarse. El suelo volcánico endurecido se había fracturado a lo largo de toda la formación, dejando al descubierto profundas hendiduras que recorrían la estructura como costillas gigantes enterradas bajo la superficie. Aquello no parecía producto del azar ni de una simple erosión natural. Todo seguía un patrón. Una intención. Para Wyatt, la montaña no se estaba rompiendo, estaba revelando su secreto, como si el tiempo mismo hubiese comenzado a levantar el velo. A medida que la tierra cedía, fragmentos comenzaron a desprenderse de la formación. Algunos de ellos, tras ser analizados, presentaban características de madera petrificada, materia orgánica transformada en piedra por una combinación extrema de calor, presión y tiempo. No era roca común. Era algo que alguna vez estuvo vivo. El monte Ararat, además de su carácter sagrado, es también un antiguo volcán. Esto implica que en algún punto de su historia expulsó flujos piroclásticos capaces de calcinar y fosilizar todo a su paso. Wyatt creía que estos eventos habrían sido lo suficientemente intensos como para sellar el arca bajo capas de ceniza y roca endurecida poco después del diluvio. Según su teoría, el arca no se desintegró, fue preservada. Convertida en una cápsula del tiempo, atrapada entre dos eras de la historia humana. Pero no era solo la estructura lo que inquietaba a Wyatt. Lo verdaderamente perturbador era lo que la rodeaba. Dispersos alrededor del sitio se encontraron depósitos que, tras ser analizados, parecían corresponder a desechos animales fosilizados. Aquello ya era extraño. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue que algunos de esos restos no coincidían con ninguna especie conocida, ni antigua ni moderna, ni propia de la región. No encajaban en ningún registro paleontológico aceptado. Wyatt sostenía que estos restos no pertenecían a animales nativos del lugar, sino a criaturas transportadas hasta allí desde distintos puntos del mundo. Seres que habrían sido alojados temporalmente dentro del arca, preservados no por evolución ni adaptación, sino por obediencia a una orden divina. Y si había desechos, entonces había habido vida. Pero la vida no era lo más inquietante. Debido a la prohibición de excavar, Wyatt recurrió a tecnología de radar de penetración terrestre. Los resultados fueron desconcertantes. Los escaneos revelaron vacíos internos imposibles de explicar mediante procesos naturales. Se detectaron largos corredores, espacios alineados con precisión, compartimentos repetitivos y estructuras que parecían habitaciones organizadas de forma intencional. Aún más perturbador era el tamaño interno.
Según los datos, el interior parecía más grande de lo que la estructura externa permitía suponer. Como si hubiese sido diseñado para aprovechar cada centímetro de espacio disponible. Algunas zonas mostraban refuerzos desiguales, como si hubieran sido construidas para soportar cargas extremadamente pesadas. Para Wyatt, esto indicaba que el arca no solo estaba destinada a albergar animales, sino algo mucho más importante. Algo que casi nunca se mencionaba. En privado, Wyatt llegó a insinuar que lo que contenía el arca iba mucho más allá de lo que la mayoría estaría dispuesta a aceptar. Para él, aquello era evidencia de un mundo anterior al diluvio. Un mundo avanzado, complejo, quizá demasiado. Un mundo que, según su interpretación, había cruzado un límite y por eso fue borrado. No se trató solo de un castigo, sino de una corrección absoluta del rumbo de la humanidad. Entre las afirmaciones más controvertidas atribuidas a Wyatt se encuentra el supuesto hallazgo de un enorme sarcófago vinculado a la familia de Noé. Según sus relatos, medía cerca de 18 pies de largo y habría pertenecido a la esposa de Noé, descrita como una mujer de tamaño inusual. Esto encajaría con antiguas tradiciones que hablan de seres de gran estatura anteriores al diluvio. Una humanidad perdida. Un mundo borrado. Y un secreto que quizá nunca debió ser encontrado. Se decía que el sarcófago fue retirado en silencio y trasladado a un archivo de museo en Ankara, lejos de cualquier mirada pública. Nunca fue exhibido. Nunca catalogado oficialmente. No existen fotografías verificables ni documentos accesibles. Solo relatos fragmentados, testimonios indirectos y un silencio demasiado pesado para ser casual. Y a veces, es precisamente en esos silencios donde se esconden las verdades más peligrosas. Si las afirmaciones de Ron Wyatt fueran ciertas, aunque solo en parte, el impacto sería devastador para la historia tal como la conocemos. La antropología moderna, las líneas evolutivas aceptadas y nuestra comprensión del pasado humano se verían obligadas a reescribirse desde cero. Un mundo anterior al diluvio, poblado por gigantes, poseedor de conocimientos avanzados y una biodiversidad hoy extinta, cambiaría todo. Y dejaría flotando una pregunta imposible de ignorar: si Dios juzgó al mundo una vez por su corrupción, ¿qué impediría que lo hiciera de nuevo? Quienes conocieron a Wyatt aseguran que él no veía el arca solo como un símbolo de destrucción, sino también de misericordia. Un mensaje preservado en piedra. Una advertencia silenciosa, destinada a ser descubierta únicamente cuando la humanidad estuviera preparada para comprenderla, o condenada a repetir los mismos errores que llevaron al primer juicio. Pero Wyatt nunca reveló todo lo que creía haber encontrado. Algunos dicen que fue presionado para guardar silencio. Otros aseguran que temía que el ridículo enterrara la verdad más profundamente que la propia montaña. Lo único indiscutible es que quedó una estructura que nadie ha logrado explicar por completo, datos de radar que desafían la lógica natural y una historia que se niega a desaparecer. Porque, sea o no el verdadero arca de Noé, el sitio de Durupinar continúa perturbando a científicos, creyentes y escépticos por igual. Su mera existencia incomoda. Cuestiona. Provoca. Y si aunque sea una fracción de estas afirmaciones fuera real, entonces el diluvio no habría sido un mito, sino un reinicio. Y el arca nunca estuvo destinada a ser encontrada, sino a esperar. A observar. A recordarnos algo que preferimos olvidar. Hoy, el monte Ararat permanece en silencio. Vigilante. Intacto. La excavación sigue prohibida. Las respuestas continúan atrapadas bajo la roca y el hielo. Pero la pregunta sigue viva, latiendo con más fuerza que nunca. Si esta historia te hizo dudar, te inquietó o te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete ahora mismo. Así no te perderás los próximos capítulos de estos misterios que muchos prefieren mantener enterrados. Déjanos un like si crees que aún hay verdades ocultas bajo la historia oficial, y comenta qué opinas. ¿Crees que el arca realmente existió o que hay algo que no quieren que sepamos? Tu comentario puede abrir la puerta al próximo vídeo. Y recuerda, lo que viene después podría cambiar por completo la forma en que ves el pasado.